Y es una historia apasionante. Yo recuerdo cuando mi papá me contaba la lucha de David contra Goliat y me imaginaba yo a un flaquito como yo peleando contra un gigantón, pues y le ganó, me daba valor para muchas cosas. Querido Andrés, me da mucho gusto nuevamente estar contigo hoy. Un gran placer estar contigo y en especial hablando de esta historia que, como tú dices, formó la niñez de todos nosotros, ¿no es cierto? En especial los que no éramos tan fuertes cuando éramos chicos, nos sentíamos reivindicados en la imagen de este jovencito que derrota al gigante y que se lleva y que no tiene que ser ni fuerte, tiene que ser nada más hábil, inteligente y piadoso para ganar. Y es muy interesante porque cuando David es el menor, de siete hijos. Es el antihéroe, en realidad, de la Biblia. De hecho, cuando el profeta Samuel, que es el que lo encuentra a David, va a la casa de Jesé, su padre, le dice, Ujú. mira, uno de tus hijos va a ser rey, le dice. Y él le trae los seis hijos y le dice, bueno, ¿cuál de todos? Dice, no, ninguno de todos estos. Dice, no, no me vas a decir que David, el chiquitín, que está ahí con que el pastor que justo él va a ser el rey. Y efectivamente la Biblia dice esto con un mensaje claro, ¿no es cierto? Las historias bíblicas, más allá de lo que tengan o no de verdad histórica, están para pasar un mensaje. Y el mensaje aquí es que la fuerza bruta no sirve, los privilegios de nacimiento tampoco, lo que sirve es la fuerza de tu carácter y eso es lo que la historia de David quiere mostrar, ¿no es cierto? Alguien que se convierte en el rey más importante del pueblo judío viene de la nada y es un debilucho, digamos, eh, Ujú. y, y- y esa es la historia. Y por eso es una historia que perdura tanto tiempo, porque es una historia muy apasionante y con la que la gente se puede conectar. ¿Cómo comienza la historia, además de ese día en el que el profeta llega a casa del papá de David y le dice, vas a tener a un hijo rey? Y por qué tiene que pelear? Y recuerdo también por qué tiene que pelear contra Goliat, pero además eh, recuerdo lo de los huesos de aceituna que fueron encontrados en esa ciudad bíblica, en esa ciudad tan importante que fueron analizadas con carbono 14 y pues datan exactamente de esa ciudad de 3000 años de antigüedad, de Kirbet, ¿no? Sí, Cafaya. Vamos a mirar todo eso en un mapa también. Te voy a mostrar un poquito cómo viene la historia. Pero hay que hacer un paso atrás para esto, Ujú. eh, para explicar cómo es la situación en esa época en el Medio Oriente. Estamos hablando más o menos del siglo X antes de Cristo. Eh, Todo el Medio Oriente está convulsionado por el arribo de algo que se llama los pueblos del mar. Los pueblos del mar son unas tribus, digamos, que vienen de lo que hoy es Grecia, Creta, Chipre, y que tienen algo que en el Medio Oriente no conocían en esa época, que es el hierro. Tienen armas de hierro. En esa época las armas eran de bronce. Ujú. Y estos fulanos caen desde Europa con una tecnología, no eran más avanzados o más civilizados, pero conocían el hierro. Entonces, obviamente, surgen con una ventaja muy fuerte. Y se establecen, si voy a mostrar un mapa aquí, establecen en la costa de lo que hoy es Israel, se establecen en la costa, son los filisteos. Los filisteos son parte de esos pueblos del mar. ¿Por qué se llaman filisteos? Es de la palabra plishtim. Plishtim quiere decir los invasores, los que desembarcan. Y hasta el día de hoy el Ujú. nombre Palestina, de hecho, viene de ese mismo nombre, de esa misma raíz, los que desembarcan. ¿Por qué? Porque como dijimos, desembarcan de Grecia y se establecen acá en lo que se llama Filistia, que es esta zona. Como decía, los filisteos son, el nombre viene de la palabra plishtim, que quiere decir los invasores o los que desembarcan. Y acá ves que se establecen en la costa de lo que sería hoy en día Palestina, digamos Israel, Ujú. y establecen cinco ciudades. Los griegos lo llaman el Pentápolis, las cinco ciudades filisteas, que existen hasta el día de hoy. Gaza, Ashkelon, Ashdod, Ekron y Gat. Son cinco ciudades
en donde, en donde los filisteos se establecen y como dijimos, como tenían armas superiores, empiezan a incursionar en el territorio de los antiguos judíos, de los, digamos, antiguos hebreos. En esa época el nombre judío todavía no estaba en boga, eran los hebreos, este, y empiezan a incursionar, como ves aquí las flechas. Ujú, ujú, En esa época, los judíos estaban separados en 12 tribus, las famosas 12 tribus, no tenían un rey único. La tierra de Canaán, digamos, esta tierra histórica que hoy es Israel, Palestina, Líbano, Jordania, era una tierra habitada por tribus y ujú, los antiguos hebreos también eran 12 tribus, no muy bien organizadas, cada una era independiente, eran muy anárquicos. Ahora, ujú. cuando llegan los filisteos, ahí la cosa cambia, porque para enfrentar a los filisteos hace falta un, un ejército fuerte, porque estos tipos tienen armas poderosas, son muchos, son muy guerreros, son muy crueles. Entonces ahí cuando los antiguos hebreos deciden formar un reino único y ponen al primer rey bíblico que se llama Saúl, que es Saúl. David va a ser el segundo rey bíblico, el primero es Saúl. Y ahí es cuando empiezan a hacer frente a los filisteos. Ahora, si tú ves el mapa, la ruta para ir desde Filistia, digamos, desde las 5 ciudades filisteas hasta el interior, lo que se llama el heartland, el centro de la vida de los hebreos, hay que entrar por valles hasta las montañas. Esta zona aquí, en el oeste, es montañosa, esta zona es plana. Entonces hay que entrar por valles y subir hasta las montañas. Entonces los choques siempre se producen en la entrada de las montañas, en los valles que llevan la entraña a las montañas. Ahora, donde se produce la batalla de Eilat, que es donde finalmente se encuentran David con Goliat, es justamente en uno de esos valles que llevan hacia las montañas. Mira, te voy a mostrar en otro mapa cómo se ve en el día de hoy, que es exactamente como se veía en aquella época, Ujú. el lugar de aquella batalla. Aquí ves el valle de Elá. Como ves, si expandimos un poco el mapa, Ujú. acá ves cómo esto viene de la costa, digamos, acá no se ve muy bien, vamos a esperar que cargue, ahí está, esperamos que cargue, viene de Ya. la costa, los Ujú. filisteos están aquí, en la costa, y quieren conquistar, digamos, las zonas hebreas en las montañas. La costa es plana, la montaña es obviamente montañosa. Y para eso tienen que entrar por los valles de aquí. El valle principal, que hasta el día de hoy es la principal ruta de acceso desde las montañas hasta Jerusalén, es el valle de Elá. Ok. Es un lugar hermoso, en realidad, si alguna vez visitas, es un lugar hermoso. Ya Entonces, tengo ya tengo que ir porque nunca he ido a Israel. es un lugar bellísimo, es un valle muy, muy verde. Hay un kibutz aquí muy lindo, se llama Lamed Hey. Pero bueno, los israelitas están estacionados aquí en el norte, cuidando el paso montañoso, y los filisteos vienen de aquí, del sur, y se Ujú, encuentran en este espacio, ahí donde ves ese nombre Kirbet Keiyafa, que es el lugar que tú mencionabas antes. ujú, Acá es donde se encuentran los dos ejércitos. Y ahí el rey filisteo, medio jodiendo, ujú. en vez de hacer una gran batalla, ustedes nombren a un campeón que luche contra nuestro gran campeón, que es Goliat. Ahora, Goliat lo llaman un gigante, por ahí el tipo medía 1,80 m, en esa época la gente era más chica, ¿no es cierto? Cuán gigante era está por verse. Eh, y obviamente nadie quiere del lado hebreo, todos miran por otro lado, nadie dice yo no me voy. Y David dice, yo lo voy a hacer, yo me mando. Y Ujú. el tipo agarra una onda y con esa onda le tira un piedrazo, lo mata y al ver que un pequeño pastor de 13, 14 años mató al gran gigante, los filisteos
se van y como que se desbandan. Ese es ese es el relato bíblico. Ujú. Primero, una importante aclaración. Las ondas, lo que se llamaba ese arma bíblica, digamos, eh, no es tan inofensiva como parece. La onda, ahí te voy a mostrar un- una, una, una foto de cómo eran las ondas en esa época. Estas Eran de son, cuerda, ¿no? Y sujetaban una piedra. sí, 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 aquí lo vamos a ver. Mira, estas son ondas realmente que existieron, ondas que se encontraron, están en el museo de Ujú, aquella misma época, ¿no es cierto? Y ahí tú ves, había dos formas de hacer las ondas. Uno era con estas bolas de piedra. ujú. Ahora, te pega esa bola, ponele a una onda podía ser lanzada a unos 200 kilómetros por hora. Imagínate. Te pega una bola, una piedra así en la cabeza a 200 kilómetros por hora, te mata. ¿No? Ahora, había dos formas de hacer las bolas. Uno era estas bolas redondas, que estas se encontraron Ujú, justamente en excavaciones arqueológicas. eh, y había otras que eran filosas, que era como canto rodado, era como piedras con filo, que lo que hacían era cortar. Estas te noquean, las otras cortaban. no, bueno, Entonces, pero te rebanan la cabeza. claro, claro, sí, 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 pero se usaban para formas distintas. No hay gran diferencia entre una onda bien tirada y una bala. O sea, vamos, entonces, y los pastores usaban las ondas también para espantar a los zorros y a los lobos de Mm. sus rebaños, a los perros salvajes. En esa época había predadores salvajes en la tierra de Canaán. Ok, continuamos hablando de las ondas las usaban aquellas poblaciones rurales para ahuyentar a los depredadores de su ganado, o en este caso lo usó con gran certeza el joven David para pelear Sí, contra el gigantón de 1,80 que se llamaba Goliat. Yo me lo imaginaba como The Rock o alguno de esos gigantones. sí. Para pelear contra él y le da un santo golpazo en la cabeza con una roca que no sabemos si es filosa, si fue roca filosa o roca redondeada, ¿no? Sí, pero lo que sabemos es que un ondazo de cualquiera de los dos tipos de roca te noquea y te mata probablemente. Si es en la frente, te mata directamente. Claro. Eh, y bueno, y después va y bueno, lo mata, le corta la cabeza, le muestra la cabeza a los filisteos y los filisteos salen corriendo asustados de que un pastorcito, un niño, haya vencido a su gran campeón. Dicen, bueno, Dios está con este pueblo, mejor no los ataquemos y ahí termina. Pero, mira, como todas las las historias bíblicas tienen lo que se llama un núcleo de verdad histórica y una mitología. La Biblia no es un libro de historia, no trata de enseñarnos historias, trata de pasarnos un mensaje. Y como decíamos antes, el mensaje que aquí nos trata de pasar es un mensaje de, digamos, humildad, digamos, los filisteos son invasores y no tienen derecho a estar en esa tierra, es una cuestión de que el bien triunfa, de que no hace falta ser muy fuerte, hay que ser simplemente buena persona y eso es suficiente. Ese es el mensaje un poco, pero está inscripta en eventos históricos que efectivamente pasaron. O sea, sabemos, las ruinas de los filisteos se pueden visitar, las ciudades filisteas todavía existen. Gaza, la más famosa, digamos, famosa por muchas cosas hoy en día. Y en el valle de Elá, donde fue esa batalla, se han encontrado indicios arqueológicos que apuntan a que efectivamente ahí hubo una batalla en un momento. Ahora, no es raro que haya habido una batalla en el valle ese, porque justamente es la puerta de entrada a las montañas de Judea, digamos. Ujú. Entonces, ahí siempre había batallas. Entonces no es raro que haya una batalla. Digamos, el relato bíblico se sitúa en un lugar, digamos, la historia es altamente creíble, justamente porque ese era el lugar, esa es la puerta de entrada a los montes, digamos. Entonces, de hecho, cuando David se vuelve rey, él fortifica todo el valle con una serie de fortificaciones para impedir justamente invasiones desde la costa.
Y esas fortificaciones las hemos encontrado, no sabemos exactamente si son de la época de David o posteriores, hay un debate entre los arqueólogos, pero como tú has dicho muy bien, hemos encontrado inclusive, bueno, restos de armas, restos de aceitunas, como tú has dicho, que era lo que los soldados comían en esa época, ¿no? Se llevaban una bolsa con, digamos, aceitunas y eso los mantenía más o menos alimentados durante la batalla. Seguían la dieta mediterránea. Entonces, esas cosas hemos encontrado y eso dice que, como dicen los italianos, si non è vero, ben trovato. Digamos, si no es real, es una historia que se acerca a la realidad y que merece ser contada. Y algo importante es que estas semillas Sí, están en lo que podrían ser dos puertas de la ciudad, ¿no? Mirando hacia perfecto. Filistea y hacia Judea, Sí. que son dos puertas distintas, opuestas, según me puedo imaginar. Mira, si abrimos el mapa otra vez, y aquí avísame cuando lo puedas ver, Ya lo veo. mira, recuerda, esto es el valle de o sea, los filisteos están en el norte. Ujú, No, perdón, los filisteos están en el sur, viniendo de la costa, viniendo de Filistia, y los judíos están aquí en el norte, en donde dice Kirbet Keifafa. Ahí ujú, en ese Hirbet significa ruina en árabe. eh, Ahí en la cima de la colina hay una ciudad antigua que es una ciudad construida en varias capas. O sea, como esta es una zona estratégica porque controla el valle, ahí sucesivos reyes construyeron fortalezas en esa zona. ujú, Ahora finalmente con la arqueología moderna, han podido encontrar las diferentes capas. Y encontraron una capa, la capa, digamos, más baja, que corresponde a la época histórica en donde teóricamente fue la batalla de David con Goliat. Lo cual prueba que efectivamente los antiguos hebreos fortificaron la puerta del valle para enfrentar ahí a los filisteos. Y ¿Y lo que tú cómo dices, fue, y cómo quedó la ciudad? ¿Cómo está planeada esa ciudad que se construyó en arcilla y en piedra? claro, 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 hay mucho que no hay al día de hoy. El gran debate entre los arqueólogos no es tanto cómo está planeada. El plan es el plan, digamos, hebreo antiguo, que es una, Ujú, una, una, una ciudad una ciudad chica, digamos, ¿no? Hoy en día sería una aldea, digamos, las ciudades, digamos, antiguas eran muy chicas, con un centro de culto importante, con un palacio, con un centro administrativo. Un palacio es una casa normal hoy en día, pero es una casa de piedra. Ahora, ¿por qué es importante esto? Saber si había cosas de piedra, porque los, los monumentos de piedra o las construcciones de piedra simbolizan una civilización más avanzada. Digamos, pueden encontrar piedras, pueden armarlas, tienen una arquitectura un poco más avanzada y tienen la fuerza, digamos, el manpower, el recurso humano y el dinero para armar digamos, edificios que eran muy caros armarlos en esa época. ujú, Entonces, el hallazgo de Kirbe Keifafa prueba dos cosas. Prueba que efectivamente ahí era un sitio donde había batallas entre filisteos y judíos, cosa que ya sabíamos, pero también prueba que el reinado de Saúl y David era un reinado para la época bastante fuerte, porque podía permitirse construir esas fortalezas que un pueblo de pastores nómades no podía permitirse. Tienes que saber, Eddie, que el debate entre los arqueólogos hoy en día y entre los historiadores es cuán importante históricamente fue la figura del rey David. O sea, sabemos que el rey David existió, sabemos porque tenemos lo que se llama justificación de tercera parte, o sea, es decir, otros pueblos de la zona, no la Biblia, mencionan a David. Lo que no sabemos es si fue una especie de
caudillo local de la tribu de Judea, o si fue un Ujú, rey importante, como lo menciona la Biblia. El hallazgo de la Hirbet ahí, Keyaafa, parece mostrar, parece fortalecer la idea de que no, de que era un reinado bastante sofisticado para la época, no era simplemente un pequeño jefe tribal, ¿no es cierto? Pero la pregunta es siempre, ¿cuánto se embelleció la historia después cuando David fue rey en los años posteriores, los siglos posteriores? ¿Cuánto se agrandó su figura? ¿No es cierto? O si era realmente una figura grande. Y otra cosa que tú dices, lo de las puertas de la ciudad, que efectivamente ahí fue el sitio de la batalla, es que con la técnica de carbono 14 ujú. podemos, que se ha sofisticado muchísimo en las últimas décadas, podemos, digamos, determinar fechas con bastante exactitud. Digamos, el carbono 14, para aquellos que no saben, es una técnica, es un isotopo radioactivo del carbono Ujú. que decae a una frecuencia constante. O sea, el isotopo pierde cada año una cantidad de radioactividad. Entonces, basado en cuánta radioactividad tiene, no estamos hablando de radioactividad peligrosa, estamos Claro, hablando de claro. mucha radioactividad, basado en cuánta radioactividad tiene hoy una cosa antigua, puedes ver de qué año es, siempre y cuando sea algo orgánico, no, Oye, no sirve para piedras. Andrés, se nos acaba el tiempo. Dale. Yo solamente quiero agregar que había leído que se calculaba que era más de 100,000 toneladas de piedra la construcción con la que se había realizado este Palacio de David y una inmensa bodega que le llamaban bodega real. ¿Te imaginas lo que era eso? Claro, claro, y eso prueba justamente que David efectivamente era un rey importante, con los recursos necesarios para armar semejante palacio y semejante palacio real. Ahora, lo que no sabemos es si el palacio se fue construido por David o por Ujú. alguno de sus sucesores, porque la arquitectura es igual, digamos, la arquitectura no cambia durante más o menos 500 años, entonces no sabemos quién lo construyó. Pero efectivamente prueba que era un sitio muy importante y muy estratégico, y a mí me encantaría trasladarme en el tiempo y ver cómo era el palacio en esa época, y en especial ver la bodega y ver los vinos que tenían, que eso A, debe ser interesante. a mí también o verte en realidad virtual allá. Oye, nos tenemos que ir, querido. Te mando Un gran abrazo. un abrazo, es Andrés Spocoini. ¿Dónde te localizan? ¿Dónde te leen? ¿Dónde te siguen? Mira, pueden buscarme en las redes, @spocoini en Twitter, pueden buscarme en mi website www.andres-spocoini.com, y pueden comprar mi libro El Impío en todas las librerías en México o en Amazon o en las librerías virtuales.